yo agradecía a mi amiga Susana Maldonado por haber aceptado participar esta tarde con nosotros, y también a las demás expositoras, que las tres formamos parte de la lista de la sección mujer que se presenta para las elecciones al Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Y tuvimos la idea de, conjuntamente con el apoyo de otras miembros de la asociación, llevar a cabo este conversatorio que creímos que era importante en atención a que hoy día estamos iniciando, podríamos decir así, una semana previa, ¿no?, a lo que es el día próximo, el mañana martes 8, el Día de la Mujer, pero que tiene posteriormente el día 10 otra fecha trascendental, que es el Día Mundial de la Jueza, ¿no? Entonces, vemos que estamos alcanzando mayores logros en esta difícil tarea de desempeñar nuestras funciones, y por eso creí que era conveniente que tomemos en consideración este caso del rol de las juezas, de las mujeres en la judicatura peruana, y sobre todo ya mencionar un tema que se está haciendo, digamos, ya un tema de moda, que es rompiendo el techo de cristal o desmantelando el techo de cristal. En primer lugar, en el tiempo que tenemos, es solamente decirles que seguimos insistiendo en que el principio de derecho, igualdad y la no discriminación siempre han estado presentes en la historia del constitucionalismo escrito, y que nosotros en esta evolución de este principio de derecho, que es trascendental y transversal, no podemos dejar de considerar que no solamente va a ser un tema interno, sino que también luego va a pasar a los grandes tratados de derechos humanos, siempre a partir de esta declaración nuclear, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es importante considerar, ¿por qué nosotros vamos a la normativa? Porque vamos a ver de que necesariamente, mientras siga existiendo esta tarea de tratar de encontrar una paridad de género, tenemos que recurrir a políticas de Estado, las cuales se van a complementar o se van a implementar a través de normas, a través de leyes o a través de lo que digan los tratados internacionales de derechos humanos. Y decirles que en la evolución de nuestros derechos, y suscribiendo lo que ha dicho Susana Maldonado hace unos momentos, suscribo todo lo que ha dicho, que en esta evolución tiene un rol preponderante los órganos de protección de los derechos humanos y el movimiento feminista. O sea, en realidad lo que ya empezó hace mucho tiempo, ¿no?, a partir de grandes logros que hemos tenido, seguirá siempre, porque todavía tenemos una tarea pendiente. Existen brechas laborales, brechas políticas, brechas económicas, brechas financieras, que tenemos que ir tratando de cerrarlas poco a poco. Entonces, miren, decirles solamente que en el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y el Convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia respecto de mujeres y la violencia doméstica, que es un tratado moderno del año 2014, llamado también Convenio de Estambul, con sus órganos de protección, se han convertido en instrumentos que nos han permitido y nos permitirán seguir avanzando en esta tarea. Pero como decía el día de ayer en un panel que tuve desde la ciudad de Boston, que estaba dirigida ahí y donde participábamos mujeres de distintos países, decíamos de que no es suficiente la existencia de instrumentos legales a nivel interno y también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya lo dije hace un momento, las brechas continúan.
son avances importantes, pero hay mucho camino que recorrer en todos los ámbitos. ¿Y esto por qué? Porque también son muchos años de historia en la que se ha aceptado a veces como normal las relaciones jerárquicas de poder asimétrico entre hombres y mujeres y la distribución de facultades y derechos en favor de los hombres en detrimento de las mujeres. Por eso es que es importante recurrir muchas veces a estos eventos que llevan a cabo ONU Mujeres y las recomendaciones generales que emite siempre el Comité de la CEDAW, donde nos van dando orientaciones acerca de los rumbos que tenemos que seguir para continuar con la lucha de nuestros derechos. ¿Sí? Pero en ese marco evolutivo tenemos que ver que en lo que respecta a la judicatura peruana, que se enmarca también dentro de lo que es la lucha de las mujeres por encontrar mayores reconocimientos y sobre todo la paridad de género, tendríamos que decir que a lo largo de este camino, que ha sido con obstáculos, que ha sido un camino lento, pero que a paso firme se ha ido avanzando, la importancia del Poder Judicial es indudable, pero también tenemos que decir que la representación de la mujer ha sido desvalorada. Y en una oportunidad, cuando tuvimos la ocasión de hacer una conversación sobre la conferencia denominada Del rostro de varón al rostro de mujer en la impartición de justicia, llegamos a la conclusión de que, claro, no podíamos acceder a ser juezas, ¿no? En el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la educación superior no se permitía a muchas mujeres. Y que recién en 1874 tuvimos la oportunidad de que la señora Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara, del Cusco, una estudiante destacada por sus sobresalientes notas, fue la primera mujer a la que se le concedió derecho a la educación universitaria y fue la primera abogada, pero no se le permitió ejercer. Entonces, claro, tengamos que entender que luego de 1890 más o menos, hemos podido poco a poco ingresar a campos minados, porque eran campos exclusivos para los hombres, ¿no? Entonces, es a partir de los problemas que tuvo esta profesional, ¿no? Que es la señora Trinidad María Enríquez, que el 7 de noviembre de 1908 se va a promulgar la ley 801 que permite a las mujeres acceder a la educación superior y que abre el camino para que diversas mujeres en diversas áreas vayan ocupando poco a poco los espacios masculinos, dentro de ellos los espacios en la judicatura. Bien, estoy convencida, ¿no?, de que la perspectiva de género es una herramienta fundamental que permitirá lograr la paridad entre hombres y mujeres. Para nosotros, esta concepción que ha permitido que poco a poco las mujeres vayan ingresando a la judicatura peruana. Sin embargo, vamos a ver que la ancha base puede tener muchas mujeres, pero que cuando llegamos a la cúspide, cual si fuera una pirámide kelseniana, nos encontramos que las mujeres también están infrarrepresentadas en el más alto nivel de la Corte Suprema. Y en ese sentido, en el caso peruano, se ha contemplado que son 21 jueces de la Corte Suprema y hemos llegado a tener 17 jueces hombres y 4 juezas mujeres. ¿Me entienden? Y estaba leyendo, sabiendo que venía Susana, el caso de Argentina, y hay un estudio muy interesante que han presentado recientemente y habla de la presencia de las mujeres en el Poder Judicial y las condiciones mínimas para el ejercicio del cargo. Y miren, un dato bien interesante, hacen una comparación entre el año 2016 y el año 2021 y dicen porcentaje de juezas o magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el 2016, 50, en el 2021, 40. Y hay una diferencia de medición de 10. Pero cuando van al porcentaje de magistrados en los máximos órganos jurisdiccionales electorales, 0, 0.
y existencia de mecanismos de género en los máximos órganos jurisdiccionales electorales, 0. ¿Y eso por qué traigo a colación? Porque entiendo que la perspectiva de género es una herramienta que va a permitir lograr la paridad entre hombres y mujeres, y reconocemos la importancia de la Ley Marco para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que va a promover el enfoque de género en la administración pública como en el ámbito privado. Y a partir de ahí vamos a ver que en el caso de Perú se va a lograr introducir muchos mecanismos basados en un enfoque de género, como es la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, que es interesante y invito a que revisen su página. También la ley de la Junta Nacional de Justicia se quiso introducir en los debates el tema del enfoque de género, pero se terminó con el principio de igualdad y no discriminación. Pero al momento de la selección de las personas que integrarían la Junta Nacional de Justicia, se tuvo en consideración que 3 mujeres ocupen el cargo. Y eso es importante porque a nosotros la Junta Nacional de Justicia nos va a promover y seleccionar. Después también hay un decreto supremo, el 008-2019, MIN, que es la Política Nacional de Igualdad de Género. Y hay un instrumento muy interesante que se llama Perú, Brechas de Género 2020, Avances hacia la Igualdad de Mujeres y Hombres. Es decir, de que ya en nuestro país se está asumiendo el enfoque de género, pero en el ámbito de la impartición de justicia, donde solamente 4 mujeres son juezas supremas y actualmente, a partir de este año, la presidenta del Poder Judicial es mujer, después de 200 años de vida independiente del país. Ha salido un informe que a mí me parece muy interesante del relator de Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, nuestro compatriota, el doctor Diego García Sayán, y en este informe tiene una parte que se llama desmantelar el techo de cristal. Y con base en distintas estadísticas, informes, fuentes confiables, porque son asociaciones de jueces, etcétera, ha llegado a hacer un estudio de que existen todavía obstáculos que se nos presentan a las mujeres para llegar hacia los más altos cargos en la judicatura. Y por lo tanto, él establece un tipo de medidas para una presencia equitativa de las mujeres. Y, por ejemplo, uno de sus puntos es políticas destinadas a garantizar la equidad de género. También él recurre al mecanismo al que se recurre en muchos países, la importancia del sistema de cuotas para la igualdad de género, ¿no? Y hace una serie de conclusiones en este sentido. Entonces, miren ustedes la importancia de llegar a obtener derechos ya no se ha quedado en esa parte, sino que ahora se quiere más. Se quiere que el liderazgo femenino en todas las áreas se siga llegando hasta poder romper los techos de cristal. Hablábamos en los años 1940 de techos de mármol. Esos techos de mármol, con la evolución de los derechos, se han ido transformando poco a poco en techos de cristal. Hay muchos estudios importantísimos sobre los techos de cristal, cantidad de estudios, y sobre todo, a mí me ha parecido bien interesante la perspectiva que se trata en el sentido de que aún con la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y las medidas tendentes a la igualdad y a la formación académica, porque no hay que negar que muchas mujeres hemos logrado la formación académica, sin embargo, no hay un aumento proporcional de la representación femenina en puestos directivos. Y entonces eso nos puede llevar a nosotros a otro tipo de reflexiones. Ya queremos tener liderazgo y llegar a los cargos directivos. ¿Y por qué? Porque ahí se toman las decisiones. Y en el Poder Judicial es fundamental el rol de la Corte Suprema, porque la misma Constitución lo dice. La Corte Suprema es el órgano deliberativo del Poder Judicial y da las instrucciones al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que tome las decisiones.
Miren, a las mujeres no se nos presenta fácil llegar a estos ámbitos. Y eso les puedo decir porque el día de hoy he publicado en la página web que yo tengo un artículo muy interesante, ¿no? Que presentó un grupo de mujeres, 4, que se llama Liderazgo Femenino en la Administración Pública Rompiendo Techos de Cristal. ¿Ya? Ahí 4 profesionales ganaron el primer puesto en el programa de especialización de liderazgo para la gestión pública de la Universidad Católica del Perú. Me invitaron para que participe dando una ponencia el momento en que se estaba llevando a cabo la clausura, y estas 4 profesionales, Angie Toledo, magíster en gestión pública, Marlene Zapata, doctora en planificación y gestión, Rosario López Bon, fiscal suprema provisional, y Elizabeth Curitomay Yanqui, coordinadora regional de Perú. Ellas hacen un estudio bien interesante sobre liderazgo, ¿no? Sobre la necesidad de que las mujeres ocupen cada vez mayores cargos directivos en el ámbito no solamente privado, sino en la administración pública. Yo creo que eso es fundamental, porque en la administración pública se ve nuestro presupuesto y ese es el que se destina para obras de bienestar social. Y es necesario de que tengamos presencia femenina. Y justamente les estaba diciendo, una de ellas me escribió el día de hoy agradeciéndome por la publicación que se le había hecho, ¿no? Pero me comentó, ¿no? De que había tenido problemas cuando llega a ser directiva, a tener un cargo en la Corte Superior de la Libertad, porque quiso imponer determinados criterios en bien de esta Corte y que recibieron una orden directa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que ella no siguiera en el cargo. Entonces, nosotros creemos que las cuotas de género deben extenderse, deben ampliarse como acciones afirmativas, pero que también necesitamos de una política que nos proteja ante probables arbitrariedades que se podrían presentar. Y ya en el momento en que nosotros tengamos la oportunidad de conversar sobre este tema con algunas de las preguntas, plantear algunas soluciones a esta problemática que nosotros vemos y que es una justa aspiración y que ahora quería comentarles a ustedes, teniendo en cuenta que dentro de poco vamos a celebrar nuestro Día Internacional de la Mujer.